Muy buenas noches, yo soy David Castro y esta es la programación El Dios Desconocido. Bienvenidos. Esta noche vamos a continuar en el tema que hemos estado ya por varias semanas acerca de la vida en el Espíritu. La vida en el Espíritu. Yo quiero decirte que la vida en el Espíritu es algo que ha sido parte del eterno propósito de Dios. Escúcheme bien. Vivir la vida del Espíritu es algo que Dios ha tenido en su eterno propósito. Y no olviden, el eterno propósito de Dios ha existido desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de que cualquier ángel fuese creado, Adán, los cielos y la tierra, ya Dios tenía su eterno propósito. Y yo te estoy diciendo que la vida en el Espíritu ya era parte del eterno propósito de Dios desde antes de la fundación del mundo. Esa vida del Espíritu, Dios la tenía para todo aquel que iba a ser redimido, nacido de nuevo, cualquiera que naciese de nuevo espiritualmente, hecho una nueva criatura en Cristo Jesús. Para ellos, Dios tenía desde antes de la fundación del mundo la vida del Espíritu. La vida del Espíritu no es algo que solamente de repente surge en el Nuevo Testamento o que es algo, no. Es parte del eterno propósito de Dios. Y quiero decirte que dentro del eterno propósito de Dios de establecer su reino aquí en la tierra, dentro del eterno propósito de Dios que está el plan de redención y el plan de salvación, dentro del eterno propósito de Dios que Dios pone a su Hijo no solo como Redentor y Salvador, pero como Rey de Reyes y Señor de Señores, dentro de ese plan estaba ya desde antes de la fundación del mundo la vida del Espíritu. De que Dios a todos los redimidos, los nacidos de nuevo, los hechos nuevas criaturas, Dios iba a poner su Espíritu en ellos. Eso Dios ya lo tenía desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Porque Dios estaba en su perfecta voluntad entregado a que su Espíritu iba a estar en cada persona que nace de nuevo, que es redimido en los méritos de Cristo Jesús. Porque por medio del Espíritu, Dios entonces puede llevar a cabo su eterno propósito. Dios no puede llevar a cabo su eterno propósito en esta tierra si sus hijos y sus hijas, las vasijas que Él ha comprado con la sangre del Cordero, no tienen al Espíritu de Dios dentro de ellos, pero más que tener el Espíritu es ser guiados por el Espíritu, vivir por el Espíritu, caminar, andar en el Espíritu cada momento de nuestras vidas. Te vuelvo a decir lo que te he dicho varias veces. El Espíritu de Dios no es para que tú hagas un montón de cosas espirituales. No es para que tengas un vocabulario lleno de palabras espirituales. Eso es religión. La vida del Espíritu es para que Dios pueda renovar tu mente, pueda traer transformación, para que tú no sigas siendo esclavo de las cosas de este mundo, para que tus emociones, tus sentimientos, para que tu mente, tus pensamientos, para que tu voluntad, donde tú escoges, todo sea bajo la dirección del Espíritu de Dios. Y no olviden que la Biblia nos dice claramente que en el Espíritu que mora en nosotros está toda la deidad. Ahí está el Padre, ahí está el Hijo y ahí está el Espíritu, en el Espíritu que mora en nosotros. Por eso para Dios la vida del Espíritu es tan importante. Y por esa misma razón es que Satanás, el adversario, el diablo, el padre de la maldad y el rey del reino de la tiniebla, ha usado la religión, el espíritu religioso, para que los que han nacido de nuevo sean confundidos, sean esclavizados en otros evangelios, en otras doctrinas y teologías y enseñanzas,
para que sean incapacitados de vivir la vida del Espíritu. Y por eso todas las religiones, porque todas son igualitas. A mí me preguntó un funcionario público aquí en Colombia hace poco, dígame una cosa, señor Castro, ¿cuál es la diferencia entre esta religión y esta? Y él nombró como 4 religiones que existen, que hay aquí en Colombia. Y él me dijo, dígame usted, ¿cuál es la diferencia entre esas 4? Yo digo, ninguna. Todas son el mismo perro, pero con diferente collar. Son igualitas las 4. Es más, no solamente las 4. Yo le contesté a él y todos los otros oficiales que estaban en la mesa sentados a mi alrededor. Yo le contesté y le dije, mire, todas las religiones están en el mismo balde. Para los que no saben lo que la palabra balde es en buen cubano, en el mismo cubo. Todas están en el mismo, ahí están en el mismo jardín, en el mismo bosque. Todas son igualitas. Las doctrinas son diferentes, las teologías son diferentes, las dogmas son diferentes, pero el espíritu religioso es exactamente el mismo. Y todas están contaminadas diabólicamente con legalismo. ¿Cuál es el énfasis y cuál es la motivación de Satanás de usar el legalismo, de usar la ley, la obediencia, el guardar mandamientos, el no ponerte esto, el no comer aquí, el no ir allá, esto? ¿Cuál es el propósito de Satanás con todo eso? Para que tú vivas cada día con una conciencia de que hoy tengo que guardar, hoy tengo que hacer, mañana esto, y que no puedo ponerme, que puedo aquí, que esto, y estar defendiendo. Y algunos muy arrogantemente, no, yo soy tal y tal, y yo guardo tal día, y yo no como esto. Oh, no, ustedes los mundanos son los que comen eso, y yo no me he visto así. Pura arrogancia, orgullo religioso. ¿Por qué? Porque de esa forma Satanás los tiene esclavizados en circuncisión y en ley para que no puedan vivir el gozo de la vida del Espíritu. Eso es. Y déjame decirte, por eso es que Pablo fue inspirado en Gálatas 5 a escribir lo siguiente. Déjame leértelo. Gálatas 5, versículo 1 y 2 y 3. Para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, permaneced firmes y no os sometáis otra vez al yugo de esclavitud. Mirad, yo Pablo os digo que si os dejáis circuncidar, Cristo de nada es provecho para ti. Esas son palabras bien profundas y fuertes. Lo que Pablo está inspirado a escribir ahí es que está diciendo, si tú quieres vivir bajo legalismo religioso, si tú quieres vivir bajo esas normas de tu denominación o esas dogmas o enseñanzas, entonces Cristo no es de ningún valor para ti. Te salvó en la cruz y pagó la deuda del pecado, pero Él no tiene ningún valor para ti. Tú puedes orarle todo lo que tú quieras, pero si tú estás viviendo por la ley, por la circuncisión, tú eres un esclavo. Tú te has dejado hechizar y engañar por otro evangelio donde te ha esclavizado al legalismo religioso y tú no estás gozando lo que es la vida del Espíritu. Hay una gran realidad. Y yo te puedo decir esto porque yo nací en la iglesia. Cuando yo salí del vientre de mi mamá era la esposa de un pastor y mi papá ya llevaba años de pastor. Cuando yo nací, hace 80 años atrás, que no fue ayer. Así que yo toda mi vida he estado alrededor del legalismo religioso. Y también llevo 50 años como ministro. Así que lo que yo te voy a decir, yo te estoy diciendo, y lo que te voy a decir ahora mismo, tengo cierta base por qué decirlo. Si hay una palabra que los religiosos no les gusta escuchar, si hay una palabra que pone a los pastores y predicadores y los maestros de la ley con los pelos de punta, ¿sabe cuál es? Esto que acaba de decir Pablo aquí.
para libertad fue que Cristo nos hizo libres. El religioso no le gusta esa palabra. El pastor religioso no le gusta esa palabra. El apóstol religioso odia esa palabra. Los profetas, que son miles hoy en día, falsos, odian esa palabra. Los maestros religiosos llenos de ley, de circuncisión y guarda y observa y no, odian esa palabra. Por eso tengan cuidado con eso que están hablando de ser libres. Libres, tengan cuidado que eso es libertinaje para que la carne haga lo que le da la gana. Yo llevo 50 años escuchando a los colegas míos en el ministerio decir eso. Y lo estoy escuchando desde que soy un niño, desde que tengo sentido en la iglesia. Eso lo he escuchado cientos. No olviden, soy hijo de un pastor. En mi casa, la mesa alrededor, en el comedor, cuando comíamos, la mayoría de la gente que estaban ahí eran todos pastores y líderes. Y yo como niño, yo oía las conversaciones. Y las conversaciones muchas veces giraban, hay que tener cuidado con esos que andan por ahí, esos falsos profetas que hablan de libertad y de libertad y de libertad. El religioso, el legalista, odia la palabra que Pablo usa aquí en Gálatas 5. Pero no es aquí solo donde encontrar. Jesús mismo usó esa palabra. Si conoces mi palabra, si tienes entendimiento y habitas en mi palabra y conoces la verdad y tienes entendimiento de la verdad te hará ¿qué? Libre. Sigue leyendo ese capítulo 8 para que veas quién enseguida brincó y se ofendió y atacó a Jesús. ¿Quién? Los legalistas religiosos del tiempo de Jesús. ¡Oh! ¿Cómo te atreves? Nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. Y ahí empezaron a confrontar. ¿Por qué? Porque Jesús usó la palabra libre. Y hoy en día no es nada diferente. 2000 y pico años después, exactamente igual. Tengan mucho cuidado con ese David Castro que habla mucho de gracia, de la vida del Espíritu, de la libertad, del amor de Dios, de la misericordia de Dios. Tengan mucho cuidado, que eso es nada más para libertinaje. Eso es para que la carne haga lo que le da la gana. Tengan cuidado. No. Ese es el eterno propósito de Dios. Ese es el evangelio verdadero del reino de Dios. De eso era que Pablo estaba hablando cuando le dice a esta congregación en Galacia, ¿quién os ha hechizado con otro evangelio? De ese que habla Pablo en el capítulo 1 cuando dice, si viene un ángel del cielo y les predica otro evangelio. ¿Sabe cuál es el otro evangelio? Ley, guarda, observa, ponte, no comas, circuncisión. Todo eso, ese es el otro evangelio. Y ese evangelio viene para esclavizarte. Si hay algo que a mí me ha dado tristeza, y yo se lo decía hoy a un compañero, es que me trae unas lágrimas a mi corazón. Yo conozco muchas parejas jóvenes, ministros, con muchos dones. Aquí en Colombia conozco varios. ¿Y sabe por qué no avanzan? Porque están llenos de legalismo. O les gusta el reino. Y cogen las palabras del reino. Y les gusta que los inviten a predicar a otro lugar para ir a predicar el reino. Pero el corazón de ellos está negro, lleno de legalismo. Yo lo sé porque he caminado con ellos por años. Juzgan, acusan. Las esposas, ni se diga. Son peores. ¿Por qué? Porque están esclavizados al legalismo. No saben lo que es la vida del Espíritu. No tienen ni una onza de discernimiento. Viven de error en error, en error, en error. Y yo ahí estoy parado mirándolos cómo se dan contra la pared porque no tienen discernimiento. Toman un montón de decisiones, se paran delante de la congregación. Es que el Señor me dijo y el Señor me dijo, y por lo tanto vamos a hacer esto. Y a los 2 meses tienen que venir porque fue un desastre la decisión. Ay, perdonen, eso no funcionó. Ahora el Señor me dijo otra cosa y vamos a hacer esto. Y sabe y así van de mal en peor, de desgracia en desgracia. Y el pueblo ahí sentado observando, por tarde o temprano el pueblo empieza a perder confianza.
Entonces cuando el pueblo empieza a perder confianza y empiezan a dudar porque hay tantos cambios, entonces el pueblo es el que está mal. No, el que está mal es el líder que no tiene discernimiento, que no sabe lo que es vivir por el Espíritu, y mucho menos la mujer que tiene al lado. Se están guiando por emociones, por sentimientos, por heridas, por esto, muchas cosas. Entonces Satanás ha contaminado el cristianismo religioso con legalismo para que no se pueda vivir en libertad de vivir en el Espíritu. No le tengan miedo a la palabra libertad. No le tengan terror a este versículo cuando dice aquí Pablo, es para libertad que Dios te hizo libre. Y entonces a mí me gusta lo que dice Pablo aquí en este primer versículo. Él dice, para libertad fue que Cristo nos hizo libres, por tanto, permaneced firmes. ¿Permaneced firmes en qué? En libertad. Déjate de estar viviendo como esclavo. Déjate dejar de ser tan religioso y enseñar. Si hay algo que a mí me duele ver hombres como quieren enseñar el reino, pero el legalismo que los tiene indoctrinados y hechizados no los deja. No los deja soltar la religiosidad que los tiene totalmente esclavizados. De eso es que está hablando aquí. Y la clave es la vida en el Espíritu. La vida en el Espíritu. Quizás alguien ya me apagó y se fue por otro lado y dijo, estoy cansado de escuchar a ese hombre ahí hablar así. Está bien. Yo quiero decirte, no hay nada como la vida del Espíritu. Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, él vivió y caminó y demostró la vida del Espíritu. Y cuando tú ves el testimonio de Jesús, cuando tú ves sus palabras, sus acciones, sus reacciones, era porque el Espíritu lo estaba dirigiendo. Por eso digo, el Espíritu del Señor está sobre mí. Por eso él quería estar seguro que sus discípulos tuviesen el Espíritu. Él no solamente sopló el Espíritu en ellos, pero también les dijo, queden aquí para que el Espíritu los llene. Porque es la única forma que ustedes pueden ser mis testigos. Él no les dijo, el Espíritu viene para que sean buenos predicadores. Él no viene y dijo, el Espíritu viene para que hagan un buen show el domingo en la mañana. No, no, no. Él dijo, para que sean un testimonio, sean testigos. ¿Testigos de qué? Del fruto del Espíritu, de la vida del Espíritu. Por eso es que Pablo, él dice, yo más que nadie puedo hablarte a la diferencia de las dos. Yo sé lo que es ser un legalista judío, pero ahora también sé lo que es estar libre en Cristo, vivir la vida del Espíritu. Pablo nos los enseña él mismo en su vida. Por eso Dios lo escogió a escribir esto. Yo tuve un legalista teólogo hace unos años atrás. Él era un teólogo, un doctorado en teología, maestro del seminario de una de las denominaciones más legalistas que hay en la faz de la tierra. Y él me dijo a mí estas palabras. Yo personalmente no le pongo mucho peso a los escritos de Pablo. Las cartas paulinas es un gran error que Dios permitió estar en la Biblia. Porque si hay algo que previene al hombre vivir en la obediencia de la ley, es las contradicciones que Pablo escribió en sus 9 epístolas. Y entonces me dijo, y la peor de todas es Gálatas. Y yo me acuerdo, él es amigo mío, y yo le puse el brazo encima y le dije, yo lo único tengo una palabra para ti, mi hermano, que Dios te perdone porque tú no sabes lo que estás diciendo. Es más, le dije, cuídate porque tú estás a 1 milímetro de blasfemiar el Espíritu Santo. Y cuando yo le dije eso, ese hombre se enojó, se puso rojo. ¿Y qué no me dijo? ¿Qué no me dijo? ¿Sabe lo triste? Era un hombre, te estoy hablando unos años atrás. Él era un poquito más joven que yo le llevaba como unos 6 o 7 años. De repente un día murió. Y su esposa me dijo a mí, porque yo la vi a ella como 2 semanas después que él falleció. Ella me dijo,
yo creo que mi esposo tenía tanto celo por la doctrina de su iglesia que se cegó y dijo cosas y rechazó cosas de Dios que creo que lo pusieron bajo maldición. Y ella estaba, estoy hablando las palabras de la esposa, ella estaba convencida de que él falleció por blasfemiar a Dios y su palabra. Yo no voy a juzgar, eso te estoy diciendo lo que dijo su esposa. Pero tenemos que tener mucho cuidado cuando algo que Jesús habló y que Pablo fue inspirado a escribir y que el Evangelio lo repite y lo repite y lo repite acerca de la libertad que tenemos en Cristo Jesús, de que esa palabra libertad te ofenda tanto que sigues en esclavitud y no dejas que el Espíritu te lleve a la libertad del Espíritu. Es para libertad que Cristo te ha hecho libre. Es mi oración. Yo siempre te digo, yo no estoy aquí para convencerte, pero sí para provocarte. Es mi oración que algo te sacuda y que te mires a ti mismo o a ti misma y digas, yo necesito esta vida del Espíritu. Yo reconozco, Padre, que yo he dejado que la religión me esclavice. Soy un esclavo, tengo un vocabulario religioso, predico como un religioso, pienso como un religioso, pero yo necesito ser libre y yo quiero la vida del Espíritu. Yo quiero vivir la vida de la ley del amor. Yo quiero vivir verdaderamente lo que dé fruto del Espíritu en mi vida. Yo no quiero seguir dándome cabezazos. Yo no quiero ser este espectáculo público que me paro y digo y tomo decisiones y no funcionan. Guíame. Ven, Espíritu Santo. Yo me someto a que tú me digas, porque tales son hijos de Dios, los que son guiados por el Espíritu de Dios. El lunes en la noche vamos a continuar en Gálatas 5. Gálatas 5 es poderoso, apenas estamos empezando, vamos a entrar de lleno y vamos a seguir aprendiendo y teniendo entendimiento cómo vivir esta vida del Espíritu. Y vuelvo a decirte, la religión no quiere que tú vivas la vida del Espíritu, por eso no te enseñan de eso. Por eso te hablan tanto de legalismo, de la ley, de eso, pero no de la vida del Espíritu. Que Dios traiga libertad a tu ser, en el nombre de Jesucristo. Son bendecidos con toda bendición y riqueza espiritual en Cristo Jesús. No olviden nuestro canal de YouTube, Pastor David Castro, ahí están todos. Suscríbete al canal y recomiéndalo a quien tú desees. Y nos vemos el lunes de noche a las 7:30 hora central de Estados Unidos. Muy buenas noches.